para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Bienvenidos nuevamente a este su programa Guerrero Abogados, y el día de hoy me encuentro con la doctora Mónica Moreno. Estaremos hablando sobre el concepto de estabilidad laboral reforzada. Esta figura jurídica, ¿en qué momento aplica? ¿Cuándo hay que hacer la solicitud de levantamiento de ese fuero que tiene la persona con estabilidad laboral reforzada? Y cuándo obviamente existen esas causales, justas causas de despido en materia laboral. Doctora Mónica Moreno, muchas gracias por estar nuevamente en su programa de Guerrero Abogados. Y bueno, estamos prestos previamente a resolver todas las dudas e inquietudes de los televidentes de CNC Medellín, y entremos en materia. Doctora, cuéntenos en qué momento, en qué consiste más bien esta figura de la estabilidad laboral reforzada. Gracias, doctor. Un saludo muy especial a todas las personas que ven el programa Guerrero Abogados. La estabilidad laboral reforzada es una protección especial que se le da a los trabajadores que tienen una condición especial. Cuando me refiero a una condición especial, es una situación de vulnerabilidad que es, digamos, una protección que le da la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral para los trabajadores que presentan una condición de discapacidad que puede ser física, puede ser biológica o puede ser psicológica. En este caso, entonces, para que no sean despedidos sin una justa causa objetiva. Cuando me refiero a una justa causa objetiva, es las que están consagradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Claro que sí. Por ejemplo, en este caso estamos hablando, doctora Mónica, y hoy en día es muy común ver pasar en las marchas a muchos sindicalistas. Ese tipo de personas tienen una estabilidad laboral reforzada por el tema del fuero sindical. Eso es los que hacen parte de la junta del sindicato. Efectivamente, dentro de los trabajadores que están protegidos por estabilidad laboral reforzada están los trabajadores sindicalizados, que son los que hacen parte de la junta directiva, los directores, los suplentes, las confederaciones, las federaciones sindicales tienen protección de estabilidad laboral reforzada. No siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta pasados 6 meses de que terminen, o sea, ya no estén en el fuero sindical. Eso es muy cierto, y es un tema muy, muy interesante, porque no solamente la estabilidad laboral reforzada de estas personas que se encuentran sindicalizadas va hasta que estén dentro del sindicato, sino cuando abandonan también o termina su posición dentro de dicho cargo. Hay una prolongación del tiempo en dicha estabilidad para que esa empresa no tome represalias contra los trabajadores que estuvieron ostentando un cargo en dicha junta directiva del sindicato. Entonces, digamos, es un mecanismo de protección. ¿En qué otros casos, doctora Mónica Moreno, existe, digamos, una estabilidad laboral reforzada? Sí. Otro de los casos es el fuero de maternidad, y otro de los casos es los trabajadores en condición de discapacidad. Nuevamente, esa condición de discapacidad es por una razón biológica, por una razón psíquica o por una razón física, una condición física. Pero esa discapacidad es a partir de la pérdida del 15% de su capacidad laboral. A partir del 15% es que se puede hablar de una discapacidad laboral, y es dependiendo, porque puede ser leve, puede ser severa o puede ser agravada, y el porcentaje es de 15%. Entonces vamos a explicarlo como más despacio. Cuando hay una pérdida de discapacidad laboral del 15%, estamos hablando de que es leve, del 15 al 25%. Es severa de un 25% a un 50%, y es agravada de un 50% en adelante. ¿Quién determina esos porcentajes? O sea, ¿cómo se hace para determinar si una persona está dentro de un porcentaje u otro? Bueno, la persona puede solicitar la valoración a la EPS para que sea valorada por un médico laboral, porque es un médico laboral el que determina esa condición de discapacidad laboral. ¿Dentro de una EPS? Dentro de una EPS puede pedir esa condición, puede solicitar que sea evaluado. ¿Eso no lo hace la ARL?
No, no lo hace la ARL. Puede directamente, el médico de la EPS puede dar la autorización para que sea valorado. Ah, ok. Doctora, hablemos adicionalmente, por ejemplo, en el caso que mencionabas anteriormente de una mujer que se encuentra en embarazo o en gestación, estas personas sustentan también una calidad, digamos, de protección en cuanto al tema de despido. Sí, es una protección denominada fuero de maternidad. Ese fuero de maternidad va desde el momento en que la mujer empieza el estado de embarazo, empieza su embarazo hasta que termina el periodo de lactancia, que ese periodo de lactancia es hasta 6 meses de vida del menor. Claro que sí, de hecho ahí hay un tema que el Código Sustantivo establece, y es que el Código claramente dice que la estabilidad laboral va de todo ese periodo de gestación, y desde que nace la criatura dice que son 6 meses, pero dice que los 3 primeros meses por el tema de lactancia, y que la empresa tendrá que darle, digamos, un tiempo de descanso a la trabajadora para que pueda desarrollar la lactancia. Y no estoy mal, es como media hora en la mañana y media hora en la tarde, pero entonces hay empresas que lo que hacen es como sumar esas 2 medias horas y dejan ir al trabajador 1 hora antes. Doctor, lo que usted dice es correcto, es 1 hora. Es potestativo de la empresa cómo lo maneje. Hay empresas que lo que hacen es que una vez la trabajadora termine su jornada laboral, sale 1 hora antes, pero hay empresas que lo que hacen es que hay empresas que tienen guarderías. Bueno, eso no se ve muy común, pero sí las hay empresas que tienen guarderías, entonces media hora antes al almuerzo o la media hora en la que la madre en el tiempo de licencia se acostumbró a lactar al menor, entonces saca el espacio de su media hora para hacerlo, igual sucede en la tarde. Pero eso es potestativo de cómo lo maneje las empresas o cómo lo maneje el empleador. Lo más importante es que se le respete el tiempo de 1 hora diaria. Sí, claro, de hecho lo más práctico es que las empresas le dan el tiempo de la hora es finalizando la jornada laboral, porque si la persona dice, bueno, tengo media hora en la mañana y media hora en horas de la tarde, pues entonces ese es el tiempo que se va a demorar, por ejemplo, en una ciudad como Medellín o Bogotá, que las distancias, los trayectos son muy largos, pues es el tiempo que se va a demorar solamente yendo hasta donde está el menor, y obviamente no le daría el tema del tiempo. Pues doctor, muchas veces ni alcanza a llegar, muchas veces. Claro que sí, no le daría el tiempo. Entonces, el efecto práctico y lo que se ha acostumbrado por parte de las empresas es darles, si por ejemplo salía a las 5, decir no, más bien salía a las 4 de la tarde para que cumplir con lo que establece la ley y garantizarle ese derecho, digamos, que ella tiene como madre que es lactante, para obviamente el tema de que su hijo pueda, digamos, desarrollarse plenamente, porque para nadie es un secreto, doctora Mónica, que el periodo más importante en la niñez va de los 0 a los 5 años, que es cuando esa persona empieza a desarrollar sus capacidades neurológicas, y obviamente el tema de la lactancia es un tema muy importante para que esta persona, digamos, pueda ser alguien muy capaz en el desarrollo de su vida. Es una etapa muy importante, y por eso el Estado ha implementado, el Gobierno Nacional ha implementado muchos sistemas para que precisamente la alimentación de los menores en esa época pues sea, digamos, siempre suplida y que siempre exista para que, digamos, la niñez de este país pueda tener mejores condiciones de competitividad, porque en últimas obviamente una persona bien nutrida pues es una persona que a futuro va a servir mucho en la sociedad. Doctora, hay una pregunta a un televidente y no la puedo dejar pasar por alto, y es que esta televidente dentro de una empresa cometió un hurto y estaba en embarazo y fue despedida por el empleador. Doctora, ¿ese procedimiento fue correcto, no es correcto? ¿Qué puede hacer dicha trabajadora? En primera instancia, hay algo que usted me dice, un hurto, es una justa causa. ¿Qué sucede con la justa causa? La estabilidad laboral reforzada, lo que prohíbe o la finalidad de la estabilidad laboral reforzada es que no se desvincule al trabajador sin una justa causa objetiva. En este caso, sí se está cumpliendo esa justa causa. Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Es una autorización que debe solicitar el empleador al inspector de trabajo, y le debe de sustentar la justa causa, y esa justa causa debe ir un debido proceso. Se le debe de llamar a descargos primero a la trabajadora, y luego realizar el debido proceso se solicita el permiso al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo primero hace una revisión a cómo se realizó el procedimiento, y una vez se justifique la justa causa, sí se puede terminar la relación laboral. Claro, o sea que habría que solicitar
en el Ministerio del Trabajo ese levantamiento de esa estabilidad laboral reforzada, porque en caso contrario obviamente ese despido se volvería injusto y arbitrario. Así exista la justa causa, pero como tiene una estabilidad laboral reforzada, entonces habría que, según lo que nos explicas, el empleador tendría que ir hasta el Ministerio del Trabajo, solicitar ese levantamiento del fuero y ahí sí proceder al despido. En caso contrario, ¿qué sucedería? Supongamos que el empleador hace el procedimiento erróneo, como es el caso de la televidente que nos escribe y nos dice, ve, yo estoy en embarazo y mi empleador me descubrió cometiendo un hurto, un delito y me despide. ¿Habría lugar a que esta persona pida un reintegro o tenga alguna acción legal o constitucional para que nuevamente continúe laborando porque el empleador no hizo el procedimiento adecuado? Sí, pide reintegro porque no se hizo el debido proceso y eso sería ineficaz, o sea, no hay una eficacia y también lo puede solicitar un juez laboral. O sea, el procedimiento lo hace el empleador, solicita al Ministerio de Trabajo la autorización para terminar el contrato, pero en caso de que no haya un debido proceso puede utilizar un reintegro vía tutela o puede acudir directamente a la vía ordinaria. O sea que la respuesta para esa televidente es que se puede dirigir ante un juez de la República que cumpla funciones de juez de tutela, es decir, hacer una acción de tutela y solicitar el reintegro y obviamente por el tiempo en que haya dejado de estar trabajando, pues el empleador le tendrá que pagar porque, como bien decía la doctora Mónica, ese despido habrá sido ineficaz, razón por la cual no tiene efectos jurídicos, efectos legales y por razón por la cual, pues como el contrato estuvo vigente y tiene una fecha establecida en caso tal de ser contrato de término fijo o si es indefinido, pues tuvieron que haberle hecho el procedimiento correcto, en caso contrario pagar una sanción, pues desarrollar el tema del reintegro. Sí, ¿qué sucede? Para dejar muy claro, la estabilidad laboral reforzada no quiere decir que el trabajador no pueda dar por terminado el contrato de trabajo, sí lo puede dar por terminado, pero requiere, primero, que exista una justa causa y segundo, el permiso, la autorización a una entidad competente, pero esto depende de cuándo se requiere autoridad competente o no. Por ejemplo, el despido de un trabajador con una condición de discapacidad. Como el que nos llegó esta semana aquí a la oficina. Exactamente. Nos llegó uno de nuestros clientes con un estado de pérdida cognitiva del 50% y pretendían darle por terminado el contrato de trabajo por su condición. Cuando el trabajador pretende terminar el contrato de trabajo por su condición de discapacidad, debe solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo. Ahí aplica terminar el contrato para un trabajador discapacitado, que sea por razón de su discapacidad. Claro, y en el presente caso ese empleador recibió al trabajador en esas condiciones, ya es decir, ya las conocía. Lo que pasa es que se querían, digamos, aburrirlo, fue lo que pretendieron, fue como aburrirlo en el trabajo. En última eso se convierte en un tema de acoso, pero probar esto es ya con un tema, digamos, una certificación de un psicólogo, donde se determina precisamente que esa persona se está viendo afectada mentalmente por la persecución para que renuncie. Y pues obviamente al último todo este tipo de medidas que adelantan este tipo de empresas para aburrir al trabajador son ilegales. Doctor, es discriminatorio, hay una vulneración a la dignidad humana. De hecho hay un procedimiento que debe seguir el empleador, porque es que si el empleador pretende dar por terminada la relación laboral por la condición de discapacidad, primero debe también seguir el debido proceso, y el debido proceso es una rehabilitación funcional y psicológica del trabajador y mejorarle sus condiciones de trabajo y también del entorno laboral. O sea, debe de proteger al trabajador. En caso de que el empleador no cumpla con esto, si él le solicita al Ministerio de Trabajo el despido, puede que no proceda. No podría proceder. Primero tiene que demostrar, para él hacer esa solicitud, tiene que demostrar que él protegió las condiciones del trabajador. Claro que sí, o sea que ya saben todos los empleadores que en tema laboral lo mejor es obviamente asesorarse, estar bien ilustrados en cuanto a sus derechos, pero también en cuanto a sus obligaciones legales, porque el derecho de acción, es decir, la posibilidad de demandar cualquier persona la tiene, pero en el momento en que usted como empleador no cumple con sus obligaciones, así esté mal asesorado, eso a la justicia la verdad que no le importa. A la justicia lo que le importa es que usted verdaderamente proteja y cumpla con sus obligaciones y no viole los derechos de sus trabajadores. Razón por la cual la invitación que le puede hacer la oficina a los empleadores es que
se asesore muy bien al momento de adelantar cualquier procedimiento, porque en este tipo de situaciones las demandas son muy cuantiosas, doctora. Porque es que, ¿qué pasa? Hay una indemnización, por decir. Resulta que el empleador debía de informarle al ministerio, hacer la solicitud al ministerio del despido con la justa causa, ¿cierto? Y en caso de que no se haga una sanción de 180 días de salario. Y también en caso de que se acuda al juez laboral o vía tutela se solicite en reintegro, procedería como si el trabajador en ningún momento hubiera estado despedido, se hubiera terminado la condición laboral, incluye el pago de salarios, todo como si la relación laboral nunca se hubiera terminado. ¿Y por qué de 180 días? Hay una sanción que es de 180 días de salario. ¿Cuál es esa sanción y por qué se aplica? Cuando era deber del empleador informarle al Ministerio de la Protección Social, informarle o hacer la solicitud de terminación de la relación laboral y no lo hace, se le aplica una sanción de 180 días de salario. Bueno, este tipo de información que nos está manifestando la doctora Mónica Moreno es muy importante, porque la verdad es que en este país la vulneración de los derechos de los trabajadores son muy amplias. A veces existen malos procedimientos de parte de los empleadores, hasta a veces muy mal asesorados. En ocasiones, cuando el empleador va a hacer el despido de una persona, no adelanta el procedimiento de descargos. Muchos empleadores no tienen reglamento interno de trabajo, otros sí lo tienen, pero conocemos muchos casos en que los esconden el reglamento interno de trabajo. Entonces, en últimas, lo que es el reglamento interno del trabajo con el contrato, pues ambos son vinculantes. Doctora, indiquémosles, por favor, a los televidentes, uno que otro caso de justas causas de despido en materia laboral. Cuando hablamos de justas causas de despido es cuando el trabajador no cumple con sus funciones. ¿Cuáles son las funciones? Las que están en el contrato de trabajo están discriminadas. En cada contrato laboral generalmente está cuáles son las funciones que debe realizar el trabajador, cuáles son las actividades. Entonces, cuando el trabajador incumple en esas funciones o no las hace adecuadamente, ahí se empezaría a dar una justa causa. Cuando hay una injuria, cuando hay un trato inadecuado, cuando atenta contra la integridad del empleador, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, ahí también se está dando una justa causa para que se termine la relación laboral. Imagine, doctora, el trabajador que retrasa voluntariamente las manualidades que tiene que hacer en su trabajo. Obviamente también sería una justa causa de despido, ¿cierto? Comisión de delitos dentro de la empresa. Exactamente, pero debe de haber lo que estábamos mencionando anteriormente, un debido proceso. El trabajador no puede dar por terminada la relación laboral si no llama a descargos al trabajador. O sea, él tiene que llamarlo a un descargo, tiene que haber un debido proceso para que esa justa causa sí pueda sustentarse como una terminación del contrato. Claro, y que efectivamente ese despido sea bien aplicado. Porque es que en las empresas que, por ejemplo, tienen sindicatos, que es un tema que hablábamos hace un momento, si no estoy mal, de ese sindicato, cuando hay descargos de uno de los trabajadores en un proceso de llamados de atención, memorandos para el trabajador, si no estoy mal, 2 personas del sindicato tienen que estar presentes y acompañarlo en ese procedimiento de descargos. Claro que sí. Es correcto el procedimiento. Y la recomendación es que en el tema de los descargos, en los otros casos, no para trabajadores sindicalizados, también, cuando se llame a descargos, también el trabajador pueda defenderse y también lo hace por medio de testigos. O sea, esa es como la función. Quiero hacer una aclaración. La aclaración que quiero hacer es, cuando hablamos de fuera de maternidad y de trabajadores con una situación de discapacidad, cuando procede solicitar autorización sería, para la terminación del contrato, sería ante el inspector de trabajo. Cuando hablamos de terminar el contrato, una persona con un trabajador sindicalizado es ante un juez laboral directamente, que se solicita la terminación. Bueno, muy interesante este tipo de información. Sé que muchos televidentes la desconocían y esto va a servir a ustedes para proteger sus derechos. Doctora, el tiempo en televisión es muy corto. Rápidamente, de una forma muy concreta, digámoslo a los televidentes, porque es una pregunta que nos hicieron hace ya como 15, 20 días y no la habíamos podido
resolver, porque el tema de las grabaciones son muy largas y muy amplias, a veces no queda tiempo. Pero en esta oportunidad, de una forma muy rápida y muy concreta, indiquémosle a los televidentes, cuando una persona se encuentra enferma y tiene una incapacidad certificada por un médico, esta persona puede ser despedida. En cuanto al caso de que una persona en el momento en que se encuentre en una incapacidad, en ese caso no puede despedirse hasta que se termine el tiempo de la incapacidad. Cuando se termina ese tiempo sí puede ser despedida. Claro, o sea, no, la persona que en ese momento está en un estado de indefensión o vulnerabilidad no podría ser despedido. Ostenta, digamos, de hecho, hay un tema que se habla mucho, es que todas las personas tienen de por sí una estabilidad en sus trabajos, solo que algunas son reforzadas. Doctora, la última pregunta. En esos contratos de prestación de servicio, ¿hay estabilidad laboral reforzada? Sí. Se podría ver el caso, por ejemplo, una persona que tiene un contrato de prestación de servicios, una mujer que está en embarazo en ese contrato de prestación de servicios, que sabemos que ya la demanda sería ante un juez civil y no un juez laboral, porque ese contrato de prestación de servicios tiene una connotación civil. Se podría hablar de la figura de la estabilidad laboral reforzada o de la estabilidad reforzada, ¿sí o no? Sí, hay una estabilidad reforzada. En este caso, no podría terminarse el contrato. Claro que sí. Bueno, y así lo ha manifestado, doctora Mónica, la Corte Constitucional, que aunque no es un contrato laboral, sino que es un contrato de prestación de servicios, el contratista tiene una estabilidad, digamos, en el manejo de sus actuaciones, y hay mucha jurisprudencia, señores televidentes, frente a este tipo de situaciones. Doctora, hemos llegado al fin de este programa. Indique por favor a todos los televidentes dónde pueden contactar sus servicios. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube, nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, como Instagram, también se pueden contactar al 301-322-9007. Prestamos servicios en Medellín, también prestamos servicios en La Dorada Caldas, en Bogotá y fuera del país, en Estados Unidos, en Panamá. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes por seguir viendo su programa Guerrero Abogados. Sigan haciendo todas sus consultas, que estamos prestos a solucionar y resolver sus dudas, porque en Guerrero Abogados somos la solución a sus problemas legales.